Vamos con la columna de Daniel Samper Ospina y seguiremos hablando con Jorge Valdano, con quien es un gusto conversar del pasado, del presente y del futuro del fútbol. Prenda el micrófono, señor. Qué pena, la voy a leer lo más rápido que se pueda para no dilapidar tiempo valioso al lado de Valdano. Mi columna de hoy se llama Cuando Bogotá tenga metro y dice así: madrugué el sábado para llevar a mis hijas al plan más trascendental al que podían asistir en su breve vida de niñas bogotanas. A despertarse les ordené, hoy es un gran día. Son las 6 de la mañana, se quejó mi hija mayor. Pónganse el vestido más elegante que tengan, nos vamos a conocer el metro de Bogotá, elevé la voz con emoción. En lugar de celebrar la noticia con gratitud y alborozo como esperaba, se dieron vuelta en las cobijas y se entregaron a un sueño de ronquido y boca abierta como solo se observa en el Congreso, del que fueron emergiendo poco a poco en la medida en que escuchaban el conmovedor discurso que improvisé. Sí, porque justo ahí, mientras ambas se revolcaban en las últimas hilachas de sueño, les comenté que el primer recuerdo que guardo del metro de Bogotá data de 1987 y que perdura vívido en mi memoria porque por entonces tuve que hacer una exposición para la clase de sociales en el colegio. Eso es verdad. Recuerdo la cartelera, el artículo de primera plana que recorté del diario El Tiempo, el título a 8 columnas de comillas, Bogotá tendrá metro en 3 años, cierro comillas. El presidente Barco había pactado entonces con el alcalde Julio César Sánchez la construcción de la primera línea para zanjar de una vez y para siempre la promesa incumplida de la firma Apron, una constructora que inició estudios para hacer lo mismo en 1967, contratada a su vez para adelantar las obras nunca ejecutadas de otra empresa de los años 50. Y así sucesivamente hasta el comienzo de los tiempos, porque los primeros estudios del metro de Bogotá son de la era paleozoica y los encargó el exalcalde Jaime Castro en sus años mozos. En los 90 Ernesto Samper dejó de construir el metro y Andrés Pastrana dio continuidad a esa medida en el primer y único trabajo mancomunado de aquellos dos gobiernos. A Uribe el metro le importó 3 huevitos. Posteriormente Santos entregó a Petro un cheque simbólico y Petro entregó a Peñalosa un metro simbólico y Peñalosa decidió simbólicamente que el riel debía ser elevado, como el dólar, y no subterráneo, como el peso. Y Petro pidió a Claudia López que de nuevo fuera subterráneo, como quería Holman, que suele posar a la cámara con la ceja elevada, como el metro. Pero la misma Claudia López había logrado aterrizar al fin el primer vagón real y yo podría compartir el privilegio de conocerlo con mi esposa y mis hijas, con las mujeres que dan sentido a mis esfuerzos y en cuyo futuro, sniff, viajan desde ya mis nietas y toda su descendencia que podrá vivir al fin en una ciudad digna, en una ciudad con metro, rematé con la voz temblorosa, mientras mis hijas ya despiertas del todo me abrazaban con ternura y llorábamos en familia. Las escenas de la solemne inauguración del primer vagón, instalado por orden de la alcaldesa en el Museo de los Niños, resultaban emocionantes y queríamos vivir juntos aquella misma experiencia. Ya era mediodía cuando tras las 2 horas de trancón y el largo ingreso al museo pudimos verlo. Al fin, sí, ahí estaba. Los sueños se cumplen. Ante nuestra mirada se abría como un amanecer aquel vagón hermosamente verde y hermosamente amarillo, como si más que una máquina del futuro se tratara de un jugador del Deportes Quindío, aunque menos rápido. Recosté entonces el brazo sobre el hombro de mi esposa y les dije a mis hijas que fueran libres, que corrieran plenas, y observé conmovido cómo se lanzaban a recorrer el vagón. Tardaron exactamente 47 segundos. Dijo la menor, ¿esto es todo? ¿Te parece poco?, le respondí. Pero no se mueve, protestó la mayor. En Bogotá los carros tampoco se mueven y nadie se queja de eso. Deja de molestar por los detalles, la corregí. ¿Y por qué no lo pusieron en Diversity?, preguntó mi hija menor. Pues porque seguramente el secretario de Movilidad hizo un estudio y concluyó que este era mejor lugar, le expliqué. ¿Y por qué no lo usan para vender perros calientes y así la alcaldesa gana plata?, sugirió la mayor muy emprendedora. Resultaba evidente que la emoción con que yo asumía el momento histórico contrastaba con su decepción, sobre todo de la menor. Y entonces me acerqué a ellas y senté a la menor en las rodillas y mirando a la ventana comencé un nuevo viaje. Cierra los ojos y que la imaginación nos guíe, le pedí. Y así, mágicamente, bajo la narración de mi propia voz,
los entornos se difuminaron y el carruaje entero se arrancó pesadamente del piso y voló hasta encajar en un reluciente riel aéreo, un riel sobre el cual lo observábamos o lo podíamos observar todo. Miren esas personas que hacen esa fila para pasar ordenadamente por el torniquete, señalé mientras observaban ellas maravilladas. ¿Qué sucede allá?, preguntó la mayor. Esa es la estación Mi Muñeca. Detrás de los tulipanes del andén, una banda de jazz ameniza la espera que jamás se prolonga, míralo. El sol brillaba en las montañas y por el parlante una amable voz de Rola nos advertía que tuviéramos cuidado con las manos porque ingresaríamos en un túnel. ¿Por qué se vuelve subterráneo en esta parte, papi?, preguntó la menor. Porque así lo quiso el presidente, le respondí, y aportó para cumplir sus sueños 5 billones de pesos. ¿5 billones? ¿Y eso es mucho?, preguntó la mayor. En dólares muy poco, pero miren lo que va a suceder dentro de 2 cuadras porque el metro sale de nuevo a la luz desde la calle 72 y podremos ver los venados que dejó Enrique Peñalosa. Un arcoíris que abría reluciente sobre la avenida Chile y justo cuando una familia de ardillas nos decía adiós desde un árbol del ordenado separador, el vigilante nos pidió desalojar para que más bogotanos pudieran conocer su metro, el primer metro real, el primer vagón de metro que no era un render. Y regresamos entonces al estrellón de la realidad. En el trancón de camino a casa les hice un llamado a la fe, a mis 2 hijas. Seguro cuando el alcalde de Bogotá sea Nicolás o el otro Nicolás, conseguirán estrenar los demás vagones del metro, siempre y cuando el hijo de Miguelito posesione con la idea de que regresen de nuevo a los planos fosilizados que dejó el exalcalde Jaime Castro en la era mesozoica. Esa puede ser mi columna del día de hoy, con una invitación de paso al maestro Valdano para que no vaya a Bogotá, el vagón que instaló la alcaldesa en el Museo de los Niños y que se inauguró con bombos y platillos esta semana. Pobres niñas, pobres niñas. Qué horror, Dios mío. Casi llevan una banda musical y todo. Ana, tenemos que ir. Tú no has ido, Ana, llevemos a tu hija ya al vagón. Vamos, para que conozca alguito. Por lo menos y hay el una vagón. cosa que yo, a la que quiero invitar a Ana públicamente después de su columna de hoy, es que montemos una iglesia juntos. Sí. Es una experiencia periodística y sobre todo tributaria que puede ser muy interesante. Vamos a hacer una iglesia. ¿Quisieran ustedes ser nuestros seguidores, Danieles, profesor Valdano? Yo obispo o nada. Yo no empiezo por abajo ya. Feligres no. Una FIFA pero como obispo. Me ofrezco sin fútbol. Me ofrezco para manejar el primer cisma. Perfecto. Listo, Daniel Samper Ospina, de una. Montemos una iglesia.